Bueno, ahora sí nos vamos juntando de nuevo. Este, lo que yo les decía que hay cosas que vamos a tener que tener todos en cuenta, que es, por ejemplo, el promedio de altura de lectura, ¿sí? Que son datos que todos deberíamos compartir y que no sé si se alcanzó a escuchar, pero les daba el ejemplo de Marian, que ella nos contaba que la información que está en la escalera a ella le queda muy incómoda y probablemente por mi altura a mí me sucedería lo mismo y que tiene que subir uno o dos escalones para poder leer lo que está ahí. Y subir uno o dos escalones implica quedarse parada en el medio de los escalones hasta que lea. Esas cosas las vamos a tener que ir salvando entre todos, seguramente con distintos métodos, pero son problemas que los vamos a tener que solucionar. Eso es lo que aparece en este ejemplo. Los promedios de altura de la cartelería según la distancia en la que va a estar. Todas no van a tener probablemente la misma altura porque va a depender de dónde estén o a qué distancia yo las voy a leer. Este, los grados de legibilidad igual van a ser distintos según a dónde estén ubicados. No sé si están mirando, pero este trabajo fue la verdad muy interesante de ver cómo fue la construcción. Profe, ¿y esto lo aplicaron Sí, en una parte lo están aplicando, Sí. todavía no del todo, pero sí se Ah, comunicaron con los chicos para empezar a planearlo bien. qué bien. Sí, fue un trabajo que pensaron mucho y que les llevó mucho tiempo a algunos pictogramas en hacer. A ver, no me acuerdo ahora cuáles fueron los más problemáticos. Uno de los más problemáticos que tuvimos todos fue este, el de, que parece una tontería, pero el de derrumbe nos costó mucho en todos. Y acá, mm, este fue el que más costó, también, costó mucho llevarlo adelante, que era para las señales que prohibían levantar cuestiones naturales del paisaje, restos del paisaje. Después creo que no habían otros muy conflictivos, pero sí, este sí. Y esas son las señales que yo les contaba que turismo, en vez de prohibirlas, quería hacer como una especie de sugerencia. En vez de decir prohibido tirar basura, quería sugerir que uno se lleve la basura que generaba en los espacios. Y que ahí era hasta contradictorio con respecto a la señal, porque yo no puedo sugerir algo, tenía que prohibirse eso. Este es el relevamiento que vamos a ir haciendo nosotros para que nos quede toda esta información igual. En esta primera etapa, lo que vamos a hacer es tener el relevamiento de información, que eso lo vamos a hacer todos juntos, confirmar esa información, vamos a tener la reunión con Rodri, o nos pasará el manual, Rodri, si es necesario, o nos mandará alguna aclaración en algún audio o como sea, y vamos a hacer el desarrollo de el primer piso, ¿sí? De la planta baja para la primera parte. Vamos a definir nuestro camino y algunas señales para lo que es el primer parcial de la planta baja. Para cerrar el proyecto, que eso ya va a ser parte del trabajo final, vamos a hacer con la dinámica que tuvimos el año pasado. En el segundo parcial vamos a hacer una presentación del trabajo ya com- casi completo para tener una devolución. Y en el final vamos a terminar de completar ese proyecto con una propuesta de cómo ejecutar eso, cómo materializar eso, ¿sí? Ya hablando un poco más de materiales, de esta cuestión de alturas, de lecturas, ¿sí?
del rango de visión que yo tengo ahí adentro. Y ahí sí vamos a hacer la planta baja, el segundo piso, y al altillo igual lo vamos a señalizar, porque vamos a generar algún espacio ahí en el altillo, o una propuesta de un espacio nuevo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que podría ser como una especie de mini comedor, o poner alguna barrita, o poner otra cosa? No sé qué podría ser. Algo que necesiten ustedes, que sea un espacio de ustedes. Y falta como una sala de estudio, viste, por ejemplo, cuando entras, vas antes a cursar y necesitas enchufar la computadora para no estar ahí y no hay aulas disponibles, eh, nos tenemos que conectar ahí en la entrada y por ahí se junta mucha gente. Estaría bueno un lugar de espacio, un Claro, por eso espacio para vamos a hacer el alguna estudio. propuesta de uso de ese espacio, ya sea sala de estudio o para materializar algunas cosas, ya sea para, bueno, por ahí a indumentaria le podría llegar a venir mejor que a nosotros eso, donde yo pueda tener algunas herramientas, no sé, por ejemplo, que tenga abrochadoras, que tenga cositas así que nos sirven a nosotros para terminar de cerrar un trabajo, ¿sí? O una conexión una buena conexión a internet y algún banquito o algo para que yo me pueda sentar y sentarme a terminar algo o hacer un trabajo en grupo. O un espacio, no sé, una mini cabinita para sacar fotos. ¿Vieron esas cajitas blancas que solamente es la caja con fondo infinito y una luz? Tal vez a alguna de las carreras le puede llegar a servir ese tipo de herramientas pequeñas. Tampoco es un espacio tan grande. Una sala de grabación. Profe, yo tengo una duda con respecto a capaz que lo hablaron en la primera clase, con respecto al material que se va a utilizar para hacer la señalética. O sea, ¿estamos limitados con eso? ¿O es libre? O porque yo estuve viendo bastantes, o sea, estudios de diseño, cómo es la señalética, y es muy estética, muy linda, pero bueno, usan materiales, usan chapa, usan un montón de cosas que son más complejas quizás. No sé si hay alguna Nosotros limitación. siempre vamos a tener limitantes. En el caso Sí. del año pasado, por ejemplo, nuestra limitante era el presupuesto y el clima. Tenía que ser algo muy resistente y algo realista para poder llevarse, para poder materializarse. Yo no podía plantear algo, no sé, como de acrílico, si va a estar afuera y en Comodoro hay 120 Claro, kilómetros sí, de sí, 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 ráfaga de sí, se viento. rompe. Acá la limitante la va a poner probablemente el cliente. Nuestra limitante no va a ser tanto el nivel de creatividad que yo tenga, porque en eso no va a haber una restricción, sino que la limitante va a ser una cuestión económica. Porque si yo hago algo súper caro, probablemente tenga menos posibilidades de materializarse. Ok, Por eso es que eso lo vamos a hacer como en la última etapa, porque tal vez algunas cosas yo las puedo llegar a adaptar. Tal vez en vez de chapa, en los lugares interiores puedo usar algo más, ¿sí? No sé, se me ocurre. Si yo tengo la señalética desarrollada en chapas que están, ¿cómo se llama? Cuando están como cortaditas y trabajo solamente con contraformas de mis pictogramas para que generen una especie de sombra atrás y demás. claro. Si yo laburo Ajá, con eso, probablemente en espacios interiores para economizar no voy a usar chapa y voy a usar MDF, porque total adentro no ok, me importa si no va a llover. Puedo ver entiendo. qué tan resistente es un material afuera si yo lo condiciono de alguna forma. Pero cuando uno está haciendo un trabajo, igual que en cualquier otro trabajo, está bien, no te pones a pensar desde un principio cómo va a ser la señalética, pero sí lo tenés en cuenta un poco, para ver qué tanto podés explorar en algunas opciones y qué tanto no. La limitante va a ser el costo. Ok.
¿Alguien más quiere compartirme lo que se va haciendo o no han podido avanzar tanto? No, nosotras, o sea, más de lo que te mostramos en clase, pero sí nos decidimos, viste que teníamos dos caminos, el Sí, de solo formas geométricas y después jugábamos un poco con las formas, elegimos la segunda opción. Donde estamos trabadas es con las restrictivas, si mal no recuerdo, ajá, pero bueno, o sea, ahora que nos definimos qué vamos a hacer es a seguir avanzando con lo que teníamos desarrollado. claro. Eh, pero de restrictivas estamos trabadas ahí, como que podemos llegar a armar. Pero ya definieron un poco lo que era el formato y eso, que hasta ahora estaba ahí medio... Sí, sí, ya Claro, está sí. definido. Ajá, buenísimo. Sí, nosotras también nos pasó lo mismo, pero bueno, como el lunes vamos a ponernos de acuerdo cuáles van a ser las señaléticas, creo que vamos a poder avanzar bastante más rápido. Sí, me parece que va a ser fundamental que el lunes nos juntemos a ver cuál es el relevamiento de información y en base a eso desglosar cuáles son las señales que vamos a desarrollar en el segundo, en el primer piso, Bueno, para que eso nos quede a todos por igual y que sea una cuestión en común. Genial, profe, sí, ¿Tienen alguna mejor así. propuesta de incentivo hacia el instituto para ustedes? Vamos a dejar de grabar esta parte.